Quiero contarles una historia que sé que les llegará al corazón, aunque parezca increíble que todo esto haya pasado en un solo día. Un día que cambia la vida para siempre. No la viví yo, pero conozco la historia de Estefanía casi al detalle, porque alguien cercano me la contó y sé que no ha podido explicarlo con claridad hasta hoy. Y es que lo que le tocó vivir no es cualquier cosa. Estefanía tenía 70 años cuando todo explotó. Pero para llegar a ese día, ella había cargado con un peso pesado durante 45 años. Marco, el hijo que adoptó después de que sus padres biológicos murieran en un accidente, fue la luz y el peso al mismo tiempo. La soledad arrastró a Estefanía a esa decisión. Adoptó a un niño que no conocía, con miedo y esperanza en el corazón. Esa misma esperanza la sostuvo cuando levantó 3 trabajos al mismo tiempo para darle a Marco todo lo que ella nunca tuvo. Renunció a sus sueños de juventud, le vendió fuerzas al agotamiento y puso su vida en pausa para que él pudiera estudiar, crecer y vivir con dignidad. Pero ese día, todo lo que Estefanía creía sobre su amor y sacrificio se hizo trizas frente a sus ojos. Fue la boda de Marco, el día que ella había imaginado feliz, donde esperaba sentirse celebrada y querida. En lugar de eso, él la despidió con una palabra fría. «Gracias a mi verdadera madre», dijo señalando a Mónica, la madre de su esposa, con una sonrisa que hirió más que cualquier grito. Eso no se le olvida a nadie, y especialmente a quien le dio todo. En ese instante, la sala se sintió más fría que nunca y ella, con el vestido puesto y el corazón hecho pedazos, comprendió que no era más que una sombra para su propio hijo. Antes de la boda, Estefanía había pagado todo, desde el altar hasta el banquete, incluso el viaje de luna de miel. Quería demostrar que no guardaba rencor, que su amor era incondicional, que quizá esa actitud dura de Marco era solo una fase pasajera, pero cuando ella apoyó todo el gasto, pensó que tal vez les daría un inicio tranquilo, una forma de acercarse nuevamente. Lo que vio fue un uso emocional, un interés que no incluía cariño, sino una constante demanda sin límites. Después de ese día, llegaron más mensajes y llamadas, pedidos de dinero para cosas insignificantes, sin una palabra de agradecimiento. Estefanía, atrapada en un lazo invisible que ni ella misma entendía bien, seguía ayudando. Su corazón le decía que a pesar de todo, un hijo siempre era un hijo, pero la cabeza empezó a advertirle que esta relación estaba rota más allá de lo que podía reparar. La tarde en que finalmente decidió parar de dar fue un momento silencioso y radical. No fue una pelea ni un drama, simplemente un no más que salió de su voz para aferrarse a sí misma. Había invertido tantos años entregando su vida, y aunque su amor era profundo, el respeto y la gratitud brillaban por su ausencia. Ese día, Estefanía sintió cómo nacía una nueva versión de ella. Cerrar esa puerta fue un acto de valentía, que no buscaba hacer daño, sino encontrar paz. Con la liberación encontró su proyecto más grande, una fundación dedicada a mujeres solteras que adoptan hijos, como ella alguna vez hizo. Sobre todo, mujeres que necesitan ayuda para enfrentar el mundo sin tener que olvidar quiénes son, ni dejar de amarse a sí mismas. Estefanía volcó en esta obra toda su fuerza contenida, un camino donde la entrega ahora era mutua y el reconocimiento genuino. Cuando Marco intentó volver, ya no había vuelta atrás. Sus palabras eran tardías, llenas de arrepentimientos que no borraban años de indiferencia y aprovechamiento. Estefanía supo que no podía ni debía volver a caer en esa trampa. Y así se mudó a Barcelona, una ciudad que la esperaba para que hiciera su vida nueva, lejos de la sombra de una relación rota. Allí encontró en la ayuda a los demás un refugio cierto, un lugar donde su valor no dependía de nadie más que de ella misma. La energía que antes drenaba la recuperó para sí. Su historia quedó en pausa,
como esa boda que terminó de golpe, sin respuestas. A día de hoy, ella intenta explicar aquella mezcla de dolor y liberación que tuvo aquel 15 de septiembre, pero solo puede repetir que fue el día en que perdió a un hijo, pero se encontró a sí misma. Y esa parte, la de encontrarse, es lo que la mayoría de nosotros necesita escuchar, porque a veces el amor más difícil de aprender es el que nos debemos a nosotros mismos. También a veces el silencio más fuerte es el que anuncia el comienzo de una nueva vida. Y Estefanía, sin entender cómo, fue capaz de dar un giro tan radical que la salvó sin buscarlo. Esa fue la historia de ese día, tan real como inesperada, tan amarga y tan hermosa. La historia de una mujer que aprendió tarde que la mayor fuerza está en uno mismo. Pocas veces sucede algo así, y cuando pasa, no se olvida. Por más que ella trate, ese momento sigue ahí, suspendido en el tiempo, como un misterio que nadie puede explicar, porque a veces en la vida no hay respuestas, solo decisiones que cambian todo de golpe. Quiero contarles qué ocurrió después de esa fatídica boda, porque aunque el daño parecía irreparable, la vida tenía más capítulos guardados para Estefanía. Al día siguiente, se despertó en su casa, sola, con el recuerdo punzante del rechazo de Marco como una sombra que no la dejaba respirar. Sin embargo, algo distinto comenzaba a germinar en su corazón. Un deseo irrefrenable de reconstrucción, no solo para ella, sino para tantas mujeres que, como ella, habían amado demasiado y recibido poco. Esa mañana, Estefanía revisó los papeles de la fundación que había empezado a soñar meses atrás, cuando aún sostenía la esperanza en que Marco entendería su sacrificio. Mientras leía, sintió que esos documentos eran su pasaporte a una nueva etapa. Sabía que debía dejar atrás la tristeza y ese ritual de autocompasión que la había acompañado años. La fundación sería su legado, su forma de transformar el dolor en acción, de dejar una huella real en el mundo. Durante las semanas siguientes, Estefanía se volcó por completo en organizar la fundación. Contactó a abogados, buscó alianzas con organizaciones locales y comenzó a hacer llamadas a mujeres que ella misma conocía, que habían adoptado en solitario y luchaban cada día contra el estigma y la soledad. Descubrió en esas conversaciones que su historia no era única, sino parte de un mal silencioso que afectaba a muchas, y esa verdad le dio fuerza. La empatía colectiva, la hermandad inesperada, alimentaban su espíritu conmocionado. Un día, en una pequeña reunión en un centro comunitario, Estefanía conoció a Clara, una joven madre que acababa de adoptar a una niña sin apoyo familiar y que apenas podía cubrir las necesidades básicas. Clara se convirtió en su mano derecha, la chispa juvenil que complementaba la sabiduría y experiencia de Estefanía. Juntas comenzaron a armar talleres, campañas para visibilizar la adopción en solitario y crear una red de apoyo. Ver el brillo de esperanza en los ojos de aquellas mujeres era como un bálsamo para sus heridas. Mientras tanto, Marco intentó contactarla varias veces. Mensajes largos y promesas repentinas de cambio aparecían en su teléfono. Pero Estefanía, aunque a veces la tristeza la invadía, mantenía su decisión firme. No podía regresar a un vínculo que solo le había causado dolor y humillación. En una de las últimas contestaciones le dejó claro que su amor debía ser respetuoso y genuino para que el espacio entre ellos pudiera sanar, pero que por ahora prefería seguir adelante sola. En esas semanas desarraigadas, Estefanía comenzó a descubrir Barcelona con ojos nuevos. La ciudad la recibió con brazos abiertos, ofreciéndole parques, cafés y atardeceres en los que podía pensar sin prisas ni demandas. Paseaba por las ramblas, se sentaba frente al mar, respiraba la libertad que se había negado a sí misma por tantos años.
Fue en esta ciudad donde comenzó a escribir un diario, donde volcaba sus pensamientos, sus miedos y también sus pequeños triunfos. Ese hábito se convirtió en terapia, en el reflejo de una mujer renacida. En el ámbito personal, Estefanía también empezó a conocer a personas que nada sabían de su pasado complicado. Entre charlas fortuitas con vecinos y participación en grupos de voluntariado, forjó nuevas amistades. Una de ellas fue Elena, una artista plástica que también había vivido una historia de pérdidas y renacimientos. Elena, con su energía vibrante y consejos sinceros, ayudó a Estefanía a recuperar la confianza en sus emociones y en el poder del presente. Un día, durante una actividad con la Fundación, Estefanía dio una conferencia titulada El valor de amarnos para poder amar, donde habló con honestidad sobre sus experiencias sin esconder el dolor ni la rabia, pero también mostrando la fortaleza que había encontrado en el camino. Su historia tocó a muchas personas y comenzó a recibir invitaciones para charlas en otras ciudades. Poco a poco, su voz se transformó en un faro para quienes atravesaban situaciones similares, reafirmando que el amor propio es un acto revolucionario. La Fundación también se convirtió en un espacio seguro para niños y mujeres, donde se brindaban talleres de autoestima, clases de apoyo escolar y actividades artísticas. Ver a esos pequeños sonreír y sentirse queridos hizo que Estefanía entendiera que su esfuerzo no había sido en vano, que aunque Marco la hubiese defraudado, ella había plantado semillas de amor en lugares que crecían fuertes y auténticos. Sin embargo, la herida vieja seguía latente. Una tarde, Estefanía recibió una carta de Marco en la que pedía una reunión. Expresaba su arrepentimiento y un deseo genuino de reparar la relación. Ella guardó la carta sin responder, buscando en su interior si aún quedaba espacio para eso. Tras noches de reflexión, comprendió que no debía dejar que su bondad fuera confundida con debilidad. No se trataba de cerrar la puerta para siempre, sino de preservar su bienestar. Así que decidió mantener distancia, enfocándose en lo que la hacía feliz. Mientras el otoño comenzaba a dibujar sus colores en la ciudad, Estefanía organizó un evento para recaudar fondos para la fundación. Invitó a muchas mujeres a compartir sus historias y mostrar lo que habían logrado juntas. Fue una noche llena de risas, llantos y esperanza renovada. Estefanía subió al escenario y por primera vez se permitió aceptar el reconocimiento público como madre, no de un solo hijo, sino de toda una comunidad que ella había ayudado a formar. Por primera vez desde hacía años, Estefanía se permitió soñar otra vez, pensar en proyectos futuros, en viajes que había pospuesto, en amistades que quería fortalecer. La carga que mantuvo durante tanto tiempo había dejado espacio para que naciera un nuevo propósito. Estaba aprendiendo que la felicidad no era un destino, sino un camino que ella podía elegir recorrer cada día, sin depender de nadie más. Con los meses llegaron también momentos de nostalgia, pero ya no de tristeza paralizante. Estefanía aprendió a sentarse con su dolor, a darle voz y luego dejarlo ir. Su vida se transformó en un ejemplo de resiliencia, y su fundación en un símbolo de que a veces perder puede convertirse en ganar. Recuperó la mirada clara y la sonrisa sincera que el tiempo había intentado apagar. Un día, mientras caminaba por la playa, Estefanía sintió que había llegado el momento de cerrar definitivamente ese capítulo con Marco, no con rencor, sino con aceptación. Escribió una carta donde agradecía la infancia que compartieron, pero explicaba que su camino ya no estaba entrelazado con el suyo. Quería que él supiera que su amor, aunque incondicional, tenía límites necesarios para su salud emocional. Después de enviar la carta, sintió un peso enorme desaparecer,
como si el aire que respiraba ahora fuera más ligero, más puro. Esa decisión no fue fácil, pero fue liberadora. Comprendió que el amor verdadero no se fuerza ni se suplica, que la dignidad no se negocia y que, a pesar de la ausencia, la felicidad era posible. La historia de Estefanía inició un nuevo capítulo marcado por la serenidad y la autoaceptación. Su vida en Barcelona la había transformado en una mujer íntegra, una mujer que sabía que su valor no dependía de ser amada por alguien más, sino de amarse a sí misma primero. En la fundación, entre risas y lágrimas compartidas, había encontrado su hogar, su razón y la oportunidad de sanar profundamente. Así, su historia, que parecía truncarse en la frialdad de un «no eres mi madre», se convirtió en un canto a la fortaleza femenina, a la esperanza y al poder de reinventarse cuando todo parece perdido. Porque, en definitiva, Estefanía aprendió a poner sus límites, a exigir respeto y a descubrir que, aunque nadie puede reparar el daño del pasado, sí se puede construir un futuro donde la paz interior prevalezca. Y así termina, por ahora, la historia de una mujer que perdió a un hijo, pero se encontró a sí misma, la historia de que a veces, en el silencio del alma, nace una nueva vida, y que la grandeza más verdadera está en aquel acto humilde pero valiente de elegirnos, tras años de olvidarnos. La vida de Estefanía continuó desplegándose con una fuerza tranquila, como el agua que suavemente moldea la piedra a lo largo del tiempo. En aquella nueva etapa descubrió que la soledad, antes temida y dolorosa, se transformaba en una compañera fiel que le ofrecía espacio para reflexionar y crecer. Sus días se llenaron de actividades que la hacían sentir viva, desde la planificación minuciosa de la fundación hasta las largas caminatas por las playas de Barcelona, donde el murmullo del mar parecía susurrarle promesas de esperanza. Poco a poco, la fundación tomó forma de manera sólida y tangible. Cada mujer que llegaba a sus puertas no solo encontraba apoyo material, sino también un refugio emocional donde podía reconocerse y reconstruir su dignidad. Estefanía organizaba círculos de conversación, talleres de autoestima y sesiones de arte-terapia, actividades que ayudaban a derribar paredes invisibles construidas por años de soledad y rechazo. En esas horas, las historias personales se entrelazaban y la comunidad se convertía en un tejido fuerte que sostenía a todas sus integrantes. A medida que la fundación crecía, Estefanía comenzó a recibir invitaciones para participar en foros y congresos sobre adopción y derechos de las madres solteras. Su voz, que antes había permanecido en silencio por miedo o resignación, se volvía ahora un faro para muchas mujeres que enfrentaban situaciones similares. En esos encuentros, hablaba con sinceridad, sin esconder los momentos oscuros y las heridas profundas, pero resaltando siempre la importancia de la resiliencia y el amor propio como motor para la transformación. En una de esas conferencias, conoció a Marta, una periodista joven y comprometida, que se interesó profundamente en su historia. Marta le propuso realizar un documental para dar visibilidad a la realidad de Nindos, las madres adoptivas solteras. Estefanía aceptó con cautela, no sin antes poner límites claros sobre qué quería compartir y cómo quería que su verdad fuera contada. El proceso de grabación se convirtió en otra forma de terapia, una manera de procesar el pasado mientras construía una narrativa que empoderaba y dignificaba la experiencia de tantas mujeres. Entre las grabaciones, Estefanía conoció a muchas mujeres que, como Clara, se habían convertido en pilares de la fundación. Juntas diseñaban estrategias para aumentar el alcance de sus acciones. Decidieron crear un programa de becas para madres adoptivas que deseaban continuar sus estudios o capacitarse profesionalmente. La respuesta fue abrumadora,
y la alegría de contribuir a abrir nuevas puertas alegraba el corazón de Estefanía. Mientras tanto, la relación con Marco permanecía congelada en el tiempo. Los meses habían pasado desde la carta que ella le había enviado, y no había recibido respuesta. Ese silencio, aunque en un momento temido, finalmente se convirtió en un espacio necesario para que Estefanía afianzara su independencia emocional. Aprendió a valorar la paz por encima del conflicto y entendió que cerrar un ciclo a veces implica renunciar sin rencores, solo con amor propio. En una fría mañana de invierno, Estefanía recibió una llamada inesperada. Era una mujer llamada Isabel, quien había conocido la fundación y buscaba apoyo para su hijo adoptado, un adolescente con problemas de conducta. Isabel estaba desesperada y Estefanía, conmovida por la situación, respondió con calidez y profesionalismo. Esa nueva historia le recordó que su lucha no era solo personal, sino un llamado a tender la mano a quienes enfrentan desafíos complejos. Decidió entonces ampliar los servicios de la fundación e incluir acompañamiento psicológico y familiar. Los ajustes no fueron fáciles, pero la pasión de Estefanía y el compromiso del equipo hicieron que la fundación evolucionara rápidamente. La demanda crecía y con ella la responsabilidad. Sin embargo, en medio de tantas actividades, aprendió también a delegar y a confiar en las capacidades de las demás mujeres que trabajaban a su lado. No se trataba de hacer todo sola, sino de construir una red sólida donde el esfuerzo colectivo generara cambios reales y sostenibles. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontró una carta ajada, con la caligrafía de Marco. Este le pedía un encuentro, no con palabras vacías, sino reconociendo todas sus faltas y suplicando una oportunidad para demostrar su cambio. El corazón de Estefanía se agitó, pero la cabeza le recordó la claridad a la que había llegado. Después de mucho pensarlo, decidió contestar con honestidad y firmeza. Aceptó verse con él, no para renunciar a su nueva vida, sino para cerrar definitivamente heridas, sin dejar cabos sueltos que pudieran volver a lastimarla. En el encuentro, que tuvo lugar en un café luminoso de Barcelona, Marco apareció diferente, más humilde y sincero. Se disculpó abiertamente y habló de sus propios miedos, inseguridades y errores. Estefanía escuchó atentamente, sin interrumpir, sintiendo que aquel momento era el cierre que ambos necesitaban. Cuando llegó su turno de hablar, expresó sus sentimientos con claridad, sin reproches, solo con la firmeza que da la experiencia. Marco comprendió que los lazos no se rompen con facilidad, pero que tampoco deben sostenerse a costa del respeto y la dignidad. Luego de aquella conversación, Estefanía volvió a su rutina con una sensación de alivio. Ya no había rencor, solo un respeto mutuo, aunque sabían que sus caminos debían permanecer separados. La relación entre ellos se transformó en un vínculo distante pero sincero, sin las cadenas tóxicas del pasado. Para ella, eso era un triunfo, una señal de que la sanación era posible cuando se prioriza el amor propio. Con el paso del tiempo, la fundación alcanzó nuevas metas. Abrieron una pequeña librería y espacio cultural dedicado a la literatura sobre maternidad, adopción y crecimiento personal. Allí organizaban charlas, clubes de lectura y talleres para toda la comunidad. Cada evento era una fiesta de aprendizaje y compartimiento, donde las vidas se entrelazaban en redes de apoyo que sostenían y fortalecían. Estefanía, a pesar de tener 72 años, estaba más activa que nunca. Sus días se llenaban de actividades, proyectos y encuentros que le daban un sentido profundo a su existencia. Descubrió en la energía juvenil de Clara y otras compañeras un impulso constante para innovar, para no caer en la rutina ni en el desánimo.
Su historia se había convertido en símbolo de que nunca es tarde para reinventarse y encontrar propósito en la adversidad. Un verano, decidió organizar un viaje con varias mujeres de la fundación. La idea era salir a la naturaleza, desconectarse de la ciudad y fortalecer los lazos con talleres al aire libre y momentos de reflexión. El viaje resultó ser un éxito rotundo, un espacio sagrado donde las mujeres compartieron sus historias, sus risas y sus lágrimas, creando amistades que trascendían el tiempo y la distancia. En medio de aquel viaje, Estefanía recordó una frase que le había dicho Elena, la artista. La vida es un lienzo en blanco que podemos pintar cada día. Comprendió que su propio lienzo, aunque tenía manchas y grietas, estaba lleno de colores vivos e intensos que nadie podía borrar. Se permitió soñar sin miedo a la decepción, abrazando la vulnerabilidad como signo de fortaleza. Al regresar a Barcelona, la rutina volvió, pero Estefanía ya no temía la soledad ni el silencio. Había aprendido que en ellos residía la semilla para florecer. Cada mañana escribía en su diario, una práctica que la ayudaba a procesar las emociones y a mantenerse conectada consigo misma. Escribir era su forma de sanar y también de dejar un legado que algún día otras podrían leer para sentirse acompañadas. La fundación seguía creciendo en alcance y profundidad. Decidieron lanzar una campaña pública para promover políticas de apoyo a madres adoptivas solteras, una lucha que requería no solo pasión, sino paciencia y estrategia. Estefanía, con su voz clara y autoridad moral, se convirtió en una portavoz efectiva que sabía cómo transformar su dolor en herramientas para el cambio social. Un año después, recibió un reconocimiento de una organización internacional que valoraba su labor. La ceremonia fue emotiva, y mientras Estefanía subía al escenario, sentía que había cerrado el círculo de su vida con dignidad. La niña que un día fue abandonada al mirar a su hijo adoptivo convertirse en un hombre distante, había florecido en una mujer fuerte, sabia y llena de propósito. La ovación del público era para todas las mujeres que, como ella, habían sabido elegir el amor propio. Al llegar la noche, Estefanía regresó a su apartamento y miró al horizonte desde la ventana. Las luces de Barcelona brillaban como estrellas que celebraban su renacimiento. En ese momento, comprendió que la mayor lección que la vida le había dado estaba en la capacidad de soltar, de perdonar y sobre todo de amarse a sí misma sin condiciones ni reservas. Su historia, lejos de ser un relato de pérdida, era el canto vibrante de una mujer que eligió vivir plenamente, más allá del dolor, más allá del olvido. Y así, la vida seguía su curso, generando nuevos comienzos y memorias que enriquecían su alma y la de quienes la rodeaban. La mañana siguiente, a la emotiva ceremonia de reconocimiento, Estefanía despertó con una sensación de paz que hacía años no experimentaba. Se sentó en su balcón con una taza de café caliente entre las manos y contempló el bullicio tranquilo de Barcelona despertando. Las calles se llenaban de voces, de pasos apresurados y lentos, de vida. Pensó en cuánto había cambiado, en cómo las heridas de su pasado se habían convertido en fuentes de fortaleza y luz para tantos. Por primera vez, desde que su historia tomó un giro doloroso, no había espacio para la culpa ni la tristeza, solo gratitud y esperanza. Ese día recibió una llamada inesperada de Clara, quien con una voz llena de entusiasmo le propuso organizar una exposición de arte en el espacio cultural de la Fundación. La propuesta era juntar obras creadas por mujeres que habían pasado por la Fundación, reflejando sus procesos de sanación y redescubrimiento. Estefanía sintió una alegría profunda. Ver las historias contadas a través del arte era una forma poderosa de conexión y transformación. Juntas,
Comenzaron a planear cada detalle, conscientes de que aquel evento no solo sería un escaparate, sino un ritual de celebración. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de actividades frenéticas pero gratificantes. La exposición empezó a tomar forma, y Estefanía, lejos de agotarse, encontraba energía renovada en cada encuentro con esas mujeres valientes que compartían sus relatos a través de pinceles, barro, telas y palabras. Momentos como ese le recordaban que ella no estaba sola en este camino, que la comunidad era la raíz donde crecían sus proyectos y sueños. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios modernos, Estefanía recibió un mensaje que la sorprendió. Era Marco, nuevamente, pero esta vez con una invitación. Quería asistir a la inauguración de la exposición como un acto sincero de apoyo y reconocimiento a su madre y la labor que hacía. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, aquellas palabras no venían acompañadas de pedidos o reproches, sino de un gesto humilde. Durante horas, Estefanía debatió consigo misma. Recordaba el pasado, el sufrimiento, pero también el largo camino hacia el perdón. Finalmente, decidió responderle con una invitación formal, dejando claro que el encuentro sería en un marco respetuoso y sin expectativas para ninguno de los dos. Marco aceptó, y en su voz se percibía una mezcla de nerviosismo y esperanza. Esa aceptación le hizo reconocer que, a pesar de todo, había espacio para la humanidad y el reconocimiento mutuo, no para rehacer lo de antes, sino para construir algo nuevo, limitado pero auténtico. Llegado el día de la inauguración, el espacio de la fundación estaba lleno de vida. Mujeres, niños, voluntarios y amigos se congregaban para celebrar la apertura. Cuadros colgados, música suave y aromas de flores daban un aire festivo y esperanzador. Estefanía lucía una sonrisa sincera, iluminada por la emoción y la satisfacción de ver cómo cada pieza representaba una historia de lucha y triunfo. Cuando Marco llegó, la tensión era palpable, pero había también respeto. No hubo abrazos anticipados ni palabras forzadas, solo un saludo cordial y reconocimiento mutuo. Durante el evento, Marco recorrió con interés cada obra, mostrando una sensibilidad que Estefanía no había conocido antes. En el fondo, ambos sabían que ese acto no borraba el pasado, pero era un paso hacia una relación más sana y aséptica. Más tarde, cuando la gente se dispersó, él se acercó para agradecerle y dejar un regalo simbólico, un cuadro pequeño, pintado por él mismo años atrás, que nunca había tenido el valor de mostrar. Con esa ofrenda silenciosa, cerraron una etapa para abrir otra, más allá de las rencillas que los marcaron. Las semanas posteriores al evento trajeron una dinámica inesperada para Estefanía. Inspirada por lo vivido, comenzó a escribir unas memorias que recogieran no solo su historia personal, sino también las voces de las mujeres que habían sido parte de la fundación. La escritura se volvió un ritual diario, un espacio donde pudiera procesar y al mismo tiempo dejar un legado tangible. Cada página era un acto de valentía, un testimonio para quienes necesitaran saberse acompañadas. Mientras escribía, recibió noticias de una mujer llamada Laura, que había encontrado la fundación a través de un reportaje y buscaba apoyo para su hijo adoptado con dificultades para integrarse en la escuela. Estefanía sintió una urgente necesidad de extender su red de ayuda y convocó a un equipo interdisciplinario para diseñar un plan de acompañamiento educativo y psicológico. La fundación no solo curaba heridas emocionales, sino que también buscaba incidir en las condiciones reales que enfrentaban las familias adoptivas solitarias. Con el paso del tiempo, la fundación comenzó a recibir apoyos institucionales y subvenciones que permitían ampliar sus recursos y llegar a más personas. Estefanía se convirtió en una referente, pero mantenía su esencia humilde y cercana.
nunca perdiendo el contacto directo con las mujeres y niños que atendían. Su capacidad para escuchar y comprender era su mayor herramienta, un don cultivado a lo largo de años de experiencias dolorosas pero enriquecedoras. Un día, durante un taller de arte-terapia, una de las participantes, Ana, compartió una historia que conmovió a Estefanía. Ana llevaba meses sin hablar a sus hijos, porque temía no contar la verdad sobre su adopción y sentía rechazo por parte de su familia. La fundación le ofreció un espacio seguro para expresar sus miedos y encontrar estrategias para construir puentes con su entorno. Ese tipo de testimonios reforzaban en Estefanía la importancia de su misión. No se trataba solo de ofrecer ayuda, sino de transformar vidas desde el respeto y la empatía. En paralelo a las actividades de la Fundación, Estefanía disfrutaba cada vez más de su vida en Barcelona. Descubrió rincones nuevos, cafés escondidos y pequeñas librerías donde perderse en las páginas de libros sobre crecimiento personal y psicología. Además, estrechó lazos con Elena y Marta, amigas que se habían convertido en su familia elegida, compartiendo tardes de risas, confidencias y complicidad. Esa red de apoyo era vital para seguir adelante, recordándole que nunca es tarde para crear vínculos significativos. Una noche, mientras escribía en su diario, Estefanía reflexionó sobre la transformación que había vivido en solo un par de años. Pasó de ser una mujer rota por el abandono y el desprecio a convertirse en una líder inspiradora, capaz de transformar el dolor en acción y esperanza. Sintió que su historia podía servir como faro para tantas otras, un testimonio de resiliencia y amor propio que trascendía lo personal. La invitación para participar en una cumbre internacional sobre adopción llegó en el momento justo. Estefanía aceptó con entusiasmo, consciente de la responsabilidad y el honor que representaba. Durante el evento expuso con claridad no solo su experiencia, sino también las necesidades y desafíos que enfrentaban las madres adoptivas solteras en diferentes contextos. Su voz fue aplaudida con respeto y admiración, abriendo puertas para colaboraciones futuras que ampliaran el impacto de la Fundación. Mientras las giras y charlas aumentaban, Clara asumió un papel más activo en la gestión diaria de la organización, liberando a Estefanía para dedicarse a la escritura y la planificación estratégica. Juntas lograron que la Fundación se consolidara como un referente en apoyo a la adopción y la maternidad solitaria, con programas innovadores y una comunidad cada vez más fuerte y solidaria. A nivel personal, aunque la relación con Marco permanecía distante, Estefanía ya no sentía dolor ni resentimiento. La decisión de mantener límites claros había sido la mejor para su salud emocional. Sabía que el perdón y la reconciliación no siempre significaban volver al pasado, sino encontrar paz en la aceptación y seguir adelante con dignidad. Durante una fría mañana de invierno, recibió una sorpresa inesperada, una llamada de Marta, quien le anunció que el documental sobre la Fundación había sido seleccionado para un importante festival de cine. La noticia llenó de alegría a Estefanía, que vio en ese logro la oportunidad de llegar aún más lejos, de dar voz a las mujeres y niños que tantas veces se sintieron invisibles. La filmación fue una experiencia intensa que permitió a Estefanía y su equipo mostrar la realidad cruda y hermosa de la maternidad adoptiva solitaria. En ese momento de celebración recibió un gesto inesperado de Marco, un mensaje breve donde simplemente decía «Gracias por ser como eres». Estefanía lo leyó con una sonrisa tranquila, entendiendo que su camino era otro, pero que aquel agradecimiento sincero era un cierre hermoso y necesario.
La historia de Estefanía seguía plena y auténtica, marcada por decisiones valientes y la certeza firme de que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para renacer, reconstruirse y, sobre todo, amarse a uno mismo con la intensidad que merece. La mañana siguiente al mensaje de Marco, Estefanía se levantó con una serenidad que pocas veces había sentido. Ya no había espacio para dudas ni resentimientos, solo para la aceptación de lo que fue y lo que había decidido que sería su vida. Mientras se preparaba un café en su pequeño apartamento en Barcelona, pensaba en cómo cada paso la había llevado a ese instante de paz interior. No era un adiós, ni un cierre abrupto, sino la construcción de un nuevo vínculo, donde el cariño no se midiera por expectativas incumplidas, sino por respeto mutuo. Fue entonces cuando decidió escribirle a Marco una carta breve y sencilla, agradeciéndole sus palabras y confirmando que la puerta estaría siempre abierta para un encuentro que no lastimara a ninguno de los dos. Los días siguientes se enfocó en preparar el lanzamiento oficial del libro de memorias que llevaba meses escribiendo en su diario. Cada página relataba no solo su experiencia personal, sino también las historias de esas mujeres valientes que, junto a ella, habían superado miedos y prejuicios para construir un hogar lleno de amor, aunque no siempre fuera fácil. La editorial que la había apoyado le propuso realizar una presentación en el espacio cultural de la Fundación, una oportunidad perfecta para reunir a la comunidad que tanto significado tenía en su vida. La emoción y los nervios se entrelazaban, pero el deseo de compartir su verdad era más fuerte que cualquier temor. La noche de la presentación, el ambiente vibraba de energía y emoción. Mujeres, niños, amigos y colaboradores se reunieron para celebrar ese logro. Entre los asistentes, Marco estuvo presente, esta vez sin pretensiones ni reproches, solo con la intención sincera de acompañar a la madre que había sido para él. Durante el evento, Estefanía habló con una voz firme y dulce a la vez, recordando que el amor propio es un acto de valentía y que cada historia merece ser escuchada. Al final, los aplausos llenaron la sala, y en sus ojos brillaba la certeza de que estaba viviendo un momento de verdadera libertad. Después de la presentación, las invitaciones para charlas y entrevistas aumentaron. Estefanía aceptaba con entusiasmo, consciente de que su voz podía derribar muros y construir puentes. En uno de esos encuentros, fue invitada a un programa de radio donde compartió detalles íntimos sobre la fundación, la lucha de las madres adoptivas solitarias y la importancia de establecer límites saludables en las relaciones familiares. Su testimonio conmovió a la audiencia y muchas llamadas llegaron pidiendo ayuda o colaboración. La repercusión positiva reafirmó su compromiso y le mostró que sus esfuerzos estaban dando fruto. El invierno se convirtió en una temporada de actividades intensas en la fundación. Estefanía trabajaba codo a codo con Clara y el equipo, lanzando nuevos proyectos enfocados en la educación emocional para niños adoptados y en talleres para madres que atravesaban crisis similares a las que ella había vivido. Una de las iniciativas más exitosas fue la creación de un espacio de juegos y encuentros para madres y sus hijos, donde la risa y el afecto rompían el silencio y la soledad. Ver esas escenas llenaba a Estefanía de una alegría que ninguna traición ni abandono podría apagar. Una tarde, mientras revisaba documentos, recibió la visita inesperada de Elena, quien llegó con una obra de arte que había pintado especialmente para la fundación. Era un retrato vibrante, lleno de colores y figuras entrelazadas, representando la fuerza colectiva de las mujeres que luchaban por reconstruirse. La emoción invadió a Estefanía al comprender que había creado no solo una organización,
sino un hogar donde el arte y la sanación caminaban juntas. Decidió que el cuadro sería la pieza central del espacio cultural que pronto abrirían, un símbolo de esperanza para todos los que cruzaran sus puertas. Con la llegada de la primavera, Estefanía retomó sus caminatas por la ciudad con un entusiasmo renovado. Exploraba callecitas bordeadas de flores y descubría nuevos cafés donde escribir y pensar. En uno de esos paseos, se encontró con una antigua amiga de la juventud que había escuchado su historia en la radio. La reunión fue un encuentro lleno de recuerdos y lágrimas, donde las dos mujeres reafirmaron que el tiempo no borra las raíces ni el cariño, y que la vida siempre puede sorprender con segundas oportunidades para la amistad. En medio de esta nueva calma, apareció de nuevo Marco con una propuesta inesperada. Quería involucrarse activamente en la fundación, ofreciendo tiempo y trabajo voluntario. Su intención era clara y visible, y aunque las dudas brotaron en el corazón de Estefanía, decidió darle una oportunidad bajo condiciones estrictas y con la supervisión de Clara. Verlo colaborar con las madres y niños sorprendió a todos, y algo en esa nueva etapa de Marco también empezó a sanar. Estefanía, sin embargo, mantuvo siempre su postura. Su mayor compromiso era con su bienestar y el de la comunidad que había formado. Los meses pasaron y la fundación siguió creciendo, conquistando espacios y alcanzando metas impensadas en sus inicios. Estefanía encontró en cada historia que llegaba la confirmación de que su dolor no había sido en vano y que el amor propio era la llave para abrir nuevas puertas. En uno de los encuentros mensuales, la emoción llenó el salón cuando recordaron a cada mujer que logró transformar su vida gracias al apoyo mutuo y la fuerza interior. Estefanía tomó la palabra para decir que, a pesar de las cicatrices, aquella era una familia elegida, donde el respeto y la solidaridad eran la base de todo. Una mañana, mientras escribía en su diario, recordó la frase que había marcado su renacer: la vida es un lienzo en blanco que podemos pintar cada día. Reflexionó en cómo, a pesar de las grietas y manchas del pasado, había logrado llenar su lienzo de colores vivos y luminosos. Ese acto consciente de decidir cada día reconciliarse consigo misma se había convertido en su mayor victoria. Cerró el cuaderno con una sonrisa y salió a la calle, donde el sol de primavera acariciaba su rostro, dándole la bienvenida a un futuro aún por descubrir. Con la llegada del verano, Estefanía organizó un retiro para mujeres de la fundación en la costa catalana. Durante esos días, rodeada de mar y naturaleza, compartieron talleres de meditación, respiración y narración de historias, fortaleciendo los lazos y descubriendo nuevas facetas de sí mismas. En una noche, alrededor de una fogata, Estefanía relató su historia una vez más, pero esta vez con menos dolor y más esperanza, inspirando a todas a abrazar sus propias batallas con dignidad y amor. La conexión que se vivió quedó grabada en el corazón de cada participante, un testimonio del poder transformador de la comunidad. A su regreso, Estefanía recibió un reconocimiento de la ciudad de Barcelona por su labor social y cultural. La ceremonia tuvo lugar en un emblemático teatro, donde autoridades y público aplaudieron su dedicación y valentía. Al subir al escenario, Estefanía dedicó su premio a todas las madres adoptivas solitarias, a las mujeres que luchan por sus hijos y a cada persona que elige amarse a sí misma por encima de las heridas del pasado. En ese momento sintió que su vida había transitado un camino pleno, donde el dolor y la fortaleza se entrelazaban para crear belleza. Los días posteriores fueron intensos, con nuevas invitaciones para compartir su experiencia en otros países. La periodista Marta le propuso hacer una serie de charlas virtuales para ampliar aún más el alcance de la fundación.
Estefanía aceptó, emocionada por la posibilidad de llegar a quienes aún se sienten invisibles y saboteadas por la sociedad. En esas conferencias, su voz seguía siendo clara, honesta y llena de respeto, una voz que hablaba con la sabiduría que solo los años y las experiencias profundas pueden otorgar. Mientras tanto, la relación con Marco encontró un equilibrio delicado, pero sano. El hijo adoptivo, aunque distante, respetaba los límites y mostraba un cariño genuino en las ocasiones que compartían, siempre en el marco de la nueva dinámica que Estefanía había establecido. Ambos comprendieron que el amor, para ser verdadero, no puede basarse en la dependencia ni en la manipulación, sino en el respeto sincero y la autonomía. Esa conquista silenciosa era, sin duda, uno de los frutos más valiosos de su largo recorrido. Con la llegada del invierno, Estefanía decidió tomarse un descanso. Visitó a Elena en su estudio de arte para crear juntas una serie de cuadros que representaran las etapas de su vida. Ese proceso creativo fue otra forma de sanación, donde el color y la forma dieron voz a emociones que antes eran difíciles de expresar. El resultado fue una exposición que, al igual que la fundación, ofrecía un mensaje de resiliencia, amor y autoaceptación para quienes la contemplaran. Finalmente, en un día lluvioso de diciembre, Estefanía cerró la última página de su libro de memorias, emocionada y satisfecha. Sabía que su historia estaba completa, que ella misma había tejido un legado que trascendería el dolor y la incomprensión. En el reflejo de la ventana vio a una mujer fuerte, plena y libre. Supo entonces que había llegado el momento de vivir con total plenitud, sin cadenas ni culpas, solo con la certeza firme de que eligió amarse y honrar su vida hasta el final. Y así, la vida de Estefanía siguió su curso, como el agua que, suave y constante, moldea la piedra. Sus días se llenaron de proyectos, encuentros y amistad. La fundación se convirtió en un faro para muchas, y su historia en un canto de esperanza y valor. Porque en la valentía de elegirnos a nosotros mismos está la verdadera grandeza, la que transforma el dolor en luz y convierte el final de un capítulo en el principio de una nueva vida.